Ustedes su presencia esta mañana y al Consejo Superior de Cámaras y al COMCE por esta magnífica oportunidad, sus sugerencias y también las preocupaciones que ustedes pudieran tener para desahogarlas con toda confianza. Bueno, como bien decía quienes me antecedieron, lo decía especialmente Ignacio, el año pasado fue un año tremendamente difícil. Como ustedes se imaginarán, estar tan cerca del epicentro, es decir, de la economía de Estados Unidos, tener un alto nivel de dependencia, tanto, sobre todo por el volumen de comercio exterior, más del 80% de nuestro comercio exterior se realiza con Estados Unidos, tenemos 3.000 kilómetros de frontera. Habrán ustedes imaginar el tremendo impacto que tuvo la recesión norteamericana y la reducción del consumo norteamericano en la economía del país. En el segundo trimestre del año pasado, México estaba registrando una caída superior al 10% del Producto Interno Bruto. Y no solo eso, sino que nos tocó enfrentar 4 o 5 problemas de enorme magnitud de manera simultánea. La recesión económica en sí misma, el problema de la influenza, el virus H1N1, que independientemente de cuál haya sido el origen del mismo, su aparición, su brote muy virulento en la propia Ciudad de México dañó además adicionalmente el comportamiento económico. El gobierno mexicano no dudó ni un momento en tomar todas las medidas preventivas que debieran tomarse, sobre todo ante la existencia de un nuevo virus que además es mortal y cuyo impacto hasta ese momento era desconocido. Actuamos con responsabilidad, con absoluta transparencia, con inmediatez. La misma noche, a unas 4 o 3 horas de que había tenido conocimiento de la existencia del virus, su detección final, ya estábamos disponiendo las primeras medidas de emergencia, el cierre de las escuelas, por ejemplo, en la Ciudad de México, la transmisión casi hora a hora de los datos de número de pacientes, número de casos sospechosos, número de defunciones, etcétera. Y a la distancia nos sentimos satisfechos por un comportamiento responsable del país que, a pesar de los costos económicos que implicó, permitió que en otras partes del mundo pudiesen tomarse las medidas preventivas adecuadas, informar a la población, tomar las medidas preventivas dentro de la población misma, desarrollar no solo las pruebas suficientes respecto a los medicamentos, sino los inicios de las investigaciones de las vacunas correspondientes. En fin, ese fue un segundo problema que nos afectó. Un tercero es la segunda peor sequía en 70 años en la vida del país, que impactó desde luego la agricultura e incluso reflejó la vulnerabilidad en el consumo humano en la propia Ciudad de México. También lo enfrentamos con decisión, hicimos las obras de emergencia que se requerían hacer, que no se habían hecho algunas obras de mantenimiento en la red en casi 40 años, logramos superar también esa contingencia y finalmente una caída en la producción petrolera de México de una magnitud sin precedentes por el agotamiento de lo que fue el principal pozo petrolero en México. El caso es que de una producción de más o menos 2.800.000 barriles, perdimos 200.000 barriles de producción diaria en el país, con un impacto terrible en las finanzas públicas. El hecho, amigas y amigos, es que a finales de 2008 se pronosticaba que México sería incapaz, por la debilidad se decía, por la debilidad del país, de soportar, de aguantar la crisis económica que venía aunado al incremento de la violencia que la lucha entre los grupos del crimen organizado realizaban en el país con una gran espectacularidad además. Y la verdad es que no solo fuimos capaces de superar la crisis económica, sino que además del tema de violencia, superar también la de la influenza, la de la sequía y de la caída no solo de los precios, sino de la producción petrolera en México. Cada uno de esos impactos, cada uno de estos 5 temas fundamentales del 2009 hubiera sido suficiente para descarrilar a un país más débil que México, y sin embargo el país no solo resistió, sino que ahora estamos verdaderamente entusiasmados por el comportamiento que está observando nuestra economía. Hay diversos indicadores que refrendan este tema.
Por ejemplo, la tasa de crecimiento de las exportaciones durante el mes de marzo refleja que las exportaciones mexicanas crecieron 40% en ese mes, que es el mayor incremento de exportaciones mexicanas desde el año de 1995. La balanza comercial tiene un superávit de 100 millones de euros. El mercado laboral, concretamente la generación de empleos, ha reflejado el mayor crecimiento en términos absolutos que se tenga registro en el país. Hasta el mes de abril, el primer cuatrimestre, se habían generado en México 382,000 nuevos empleos, es decir, empleos netos, registrados, pagados en el Seguro Social, descontadas ya además las renuncias y las bajas en el propio cuatrimestre. Y el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana ha ido mejorando de manera consistente. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hace un año estimaba un crecimiento menor al 1%, si se daban además las cosas bien, para 2010. Hoy el propio fondo ha rectificado y está estimando un crecimiento de 4.2% de la economía mexicana para este año, y se siguen revisando constantemente algunos pronósticos. Otros lo acercan al 4,5% y alguno ha pronosticado incluso crecimientos de alrededor del 5%. Cualquiera que sea, 2010 es claramente un año de recuperación económica en el país y consideramos que se mejorará notablemente incluso, dado que el sector que todavía presentaba cierto rezago en el primer cuatrimestre, que es el sector de la construcción, tiene proyectos de desarrollo muy importantes, tanto en el sector de obra pública del gobierno, que estamos incrementando y acelerando en el ejercicio del gasto, como en las proyecciones de vivienda que tenemos para este año. En segundo lugar, entonces, esa es la primera idea que quiero compartirles. Una economía en franca recuperación, porque hicimos lo que teníamos que hacer, cumplimos con lo que teníamos que hacer, hicimos la tarea, o como se dice aquí en España, hicimos los deberes en términos económicos. Yo recuerdo que en alguna reunión del Grupo de los 20, la conclusión del Grupo de los 20 era que no era tiempo de hacer ajustes, no era tiempo de, como sugeríamos algunos de los participantes, diseñar la estrategia de salida de la crisis, sino que había que mantener las medidas contracíclicas, había que mantener todavía un tiempo la expansión del gasto, había que mantener un poco ese contrapeso a la caída económica. Nosotros lo habíamos hecho ciertamente. El año pasado, por ejemplo, multiplicamos el gasto público en infraestructura, tuvimos un programa muy agresivo de empleo temporal, es decir, 700,000 empleos en obras comunitarias, de limpieza de carreteras, de abrir brechas contra fuego, de brigadas contra incendio, de obras comunitarias, de reparación de escuelas, reparación de baños en las escuelas, por ejemplo. Reparamos más de 20,000 escuelas públicas en México con este programa, limpieza de zonas arqueológicas, etcétera. Hicimos otro programa muy agresivo, también contracíclico, en términos de que toda la industria de exportación, que había sufrido un shock por la recesión americana, llegamos a acuerdos con sindicatos y empresas en los cuales, si se aceptaba una reducción o una suspensión de parte del sueldo del trabajador, una tercera parte, por ejemplo, y la empresa aceptaba pagar otra tercera parte, el gobierno pagaba hasta la tercera parte con tal de que no fueran despedidos esos trabajadores, porque sabíamos que sería un shock relativamente transitorio. Con esto salvamos otros 470,000 empleos del cese. Y finalmente un programa muy agresivo de crédito a pequeñas y medianas empresas sin precedente en México, con garantías del gobierno, que alcanzó a 80,000 pequeñas y medianas empresas con promedios de 6 trabajadores por empresa, con lo cual, además de préstamos directos a pequeños productores rurales, con lo cual protegimos más o menos unas 130,000 unidades productivas en el país. Así, aunque la crisis de 1995 había sido menos grave, es decir, había sido una caída de más o menos del 6.2, el año pasado registramos 6.5 en total de caída, mientras en 1995 perdimos casi el 11% de los empleos formales en el Seguro Social, es decir, 1 de cada 10 empleos. En el 2009 perdimos al final del año solo el 1.5% del empleo formal, es decir, casi 1 de cada 100 contra 1 de cada 10 en la crisis anterior, que había sido más leve.
Y hoy estamos, insisto, observando ya esta recuperación, a pesar de que ya hemos retirado parte de esas medidas. Les decía que en esa reunión del G20, que la conclusión de la mesa había sido: hay que seguir con la política expansiva, hay que seguir con las medidas anticíclicas, no es tiempo de retirarlas. Con el entonces secretario de Hacienda, que me acompañaba, platicábamos este punto y llegamos a una conclusión. Bueno, por lo menos en el caso nuestro, afortunadamente, no hay dilema entre seguir con las medidas anticíclicas o diseñar una estrategia de salida. Dada la caída fulminante en la recaudación por la recesión, más la caída en la producción petrolera y la caída en los precios, generaba un doble impacto en las finanzas públicas. Para nosotros no había alternativa. Había que diseñar una estrategia de salida, sí o sí, y eso fue exactamente lo que hicimos. Y efectivamente, aunque tuvimos que enfrentar una gran incomprensión, no mucha responsabilidad en términos políticos de parte de ciertos actores y además un costo político evidente, formulamos un paquete 2010 de finanzas públicas centrado claramente en cerrar el déficit de las finanzas públicas en México, centrado fundamentalmente en aumentar la recaudación, como en España también aumentamos en un punto la tasa del impuesto al consumo más importante, hicimos ajustes también en la tasa de impuesto sobre la renta y en otras medidas de carácter recaudatorio indispensables, y por otra parte hicimos ajustes importantes en el gasto público. Al final del día, amigas y amigos, afortunadamente México consiguió con ello desviarse un poco de una tendencia de castigo muy severo de parte de los mercados. Y estoy convencido ahora, a la luz de los acontecimientos que vemos en Europa, que si México no hubiera actuado de esta manera, probablemente tendríamos, quizá no en la misma severidad, pero también una crisis de confianza en la estabilidad de las finanzas nacionales, que equiparable a lo que está ocurriendo en algunos países en Europa con serios problemas de finanzas públicas. Hoy, afortunadamente, si acaso el problema que tenemos en este flanco es un influjo, una entrada muy fuerte de inversión extranjera que apreció durante un rato nuestro tipo de cambio a principios de este año, una gran confianza en el país y un flujo considerable también de inversión extranjera. Esto además obedece no solo a estabilidad de finanzas públicas, sino al avance que ha tenido México en otros indicadores, porque hemos tenido avances en productividad y en competitividad muy importantes. Les voy a citar algunos de ellos. Por ejemplo, en el índice de confianza de la inversión, el A.T. Kearney, México pasó en un año del lugar número 19 al lugar número 8 entre los países más atractivos para invertir en todo el mundo. Si nos atenemos, por ejemplo, a otro indicador de costo de producción de manufacturas, el AlixPartners, México ocupa el primer lugar de competitividad en producción de manufacturas, incluyendo entre sus competidores a China, a India y a Brasil. ¿Por qué razón? Por diversas razones, tanto por los cambios que ha habido en el mercado laboral en China, que son muy complejos de explicar, los costos de transporte, pero el hecho es que México está avanzando notablemente en términos de competitividad. Nosotros hemos medido, por ejemplo, esto en algunos casos de ensayo y hemos demostrado que un refrigerador producido en China, con todo y lo que implica en términos laborales que ustedes conocen mejor que yo, y un refrigerador producido en México, vendido en el mercado norteamericano, el refrigerador mexicano no solo está mejor hecho, es más eficiente, sino que es 9% más barato. Estamos ganando en competitividad, pues, y tenemos, por ejemplo, ahora más de 250 empresas de distinto tamaño que, habiendo tenido sedes en otros lugares, tanto en China como en Estados Unidos, están trasladando ahora sus operaciones principales a México, no solo en las industrias en las que México ha sido líder como automotriz y electrónica, sino en otros segmentos del sector industrial. Otras más, en el Doing Business del Banco Mundial, México gana el primer lugar también por bajas regulatorias y por indicadores de eficiencia administrativa. Debo decirles también, hablando de anécdotas del G20, que después de los reiterados llamados a vencer el proteccionismo que hacemos los países del G20, 14 de los 20 y pico pusieron medidas proteccionistas al salir de la reunión, ¿no? México, al contrario, del 12% de aranceles que teníamos en el año 2008, los redujimos ahora a menos del 5% de arancel promedio,
con lo cual estamos no solo reduciendo el costo del comercio con México, sino haciendo una verdadera limpieza de trámites aduanales que lo único que hacen es estorbar la inversión del comercio y generar también puntos de corrupción. De manera tal que vamos en una línea muy clara para que la economía de México sea incluso más abierta, con lo cual ya tenemos una incidencia positiva en la competitividad del país, dado que los productores en México son capaces de tener acceso a insumos de calidad y precio muy superiores. La inversión, por otra parte, en infraestructura ha sido otro factor en el que las empresas españolas han participado y en el que hemos de perseverar. Estamos, por ejemplo, moviendo el promedio de inversión en infraestructura que había hasta antes de mi gobierno, que era más o menos 3% del Producto Interno Bruto, o el 2% que había en la década pasada, al 5% del Producto Interno Bruto de gasto en infraestructura, sin contar el gasto en vivienda, por cierto. De manera tal que estamos impulsando puertos, aeropuertos, instalaciones estratégicas, logísticas, inversión ferroviaria, donde tenemos que ir mucho más rápido, etcétera, con lo cual estamos verdaderamente avanzando en nuestro objetivo que es convertir a México en un eslabón natural del comercio internacional en la era global. ¿Por qué? Porque si tenemos 11,000 kilómetros de litorales con acceso por mar a China y todos los mercados asiáticos, y acceso por mar a Europa y desde luego a las dos costas de Estados Unidos, más 3,000 kilómetros de frontera con el mayor mercado del mundo, más una conexión directa y cultural con toda América Latina, México es un eslabón natural para ser un eje del comercio y la inversión, y por eso estamos multiplicando el gasto en infraestructura. En él, insisto, participan varias empresas españolas. Tenemos además obras que son verdaderamente paradigmáticas en la ingeniería, por ejemplo, que a mí me entusiasman. Por ejemplo, el túnel emisor Oriente de la Ciudad de México, hecho por empresas mexicanas, va a ser la mayor obra de drenaje, vamos a decirlo así, o una de las mayores del mundo. Se trata de construir un túnel que es de más o menos 70, casi 80 kilómetros de largo, solo que va a una profundidad promedio de 200 metros bajo la tierra, con un diámetro de 15 metros, lo cual implica una obra verdaderamente colosal para una ciudad colosal como es la Ciudad de México. Estamos construyendo, por ejemplo, una de las obras más grandes en su tipo en materia de puentes, un puente que une el estado de Sinaloa con el estado de Durango, que implica, el puente va a ir 400 metros arriba del río que va abajo de la barranca, pero entre el último soporte de un lado y otro de la barranca habrá un puente colgante que tendrá un claro de 540 metros de largo, lo cual constituye un portento de ingeniería. Luego, como agradezco mucho lo hayan mencionado quienes me antecedieron, esto se da no solo por la fuerza que hemos sostenido el equilibrio de finanzas públicas, con un déficit cercano al 1% del PIB, aún agregando requerimientos financieros no contabilizados como deuda, quizá andremos alrededor del 2,5% del PIB, bastante manejable, sino que hemos hecho reformas estructurales. La reforma fiscal en 2 ocasiones, que hemos aumentado la recaudación no petrolera de manera significativa, la reforma a las pensiones del sector público, tan solo al pasar del régimen tradicional solidario o el llamado pay as you go que teníamos en México y que por cierto todavía tienen muchas naciones y genera muchos problemas actuariales, al régimen de ahorro individual de los trabajadores públicos, le estamos ahorrando a las finanzas públicas nacionales 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Una reforma también verdaderamente importante. En materia energética, después de medio siglo en que había sido imposible abordar el tema petrolero en el país, hemos logrado una reforma que a través de contratos incentivados o contratos flexibles entre Pemex y compañías especializadas del mundo, podemos acceder a la tecnología y sobre todo para mí algo muy importante, no solo tener obras eficientes en su rentabilidad, sino también multiplicar la capacidad operativa de Pemex, que había sido un enorme cuello de botella hasta ahora. En materia administrativa, hicimos con mucho esfuerzo, con un enorme costo efectivamente, con un enorme riesgo, pero logramos liquidar la compañía de Luz y Fuerza del Centro, una compañía que tenía pérdidas eléctricas de más del 30%.
y pérdidas financieras, presupuestales, no solo enormes, que eran más o menos unos 3,000 millones de euros por año y creciendo a una tasa del 8% por año esos gastos, sino también que implicaba otro cuello de botella a la competitividad en toda la zona centro del país, porque tenía pendientes tal cantidad de contratos por falta de suministro que tan solo en 6 meses Comisión Federal de Electricidad, que ahora realiza esas operaciones en la zona centro del país, ha logrado casi 200,000 nuevas conexiones en 6 meses. La mayoría, desde luego, viviendas, pero también centros comerciales, centros fabriles, que están generando una gran derrama económica. En materia de telecomunicaciones, hemos abierto la licitación del espectro, bandas para que haya mayores competidores en telecomunicaciones, la banda 1.7, la banda 1.9, estamos también licitando ahora la fibra óptica que por todo el país tiene Comisión Federal de Electricidad para hacer otro backbone muy poderoso que permitirá mucho mayor competencia en el sector, y estamos buscando acuerdos con los concesionarios de la banda de 2.5 para construir en México una poderosa red de banda ancha masiva, no solo para usar WiMAX, sino otras tecnologías, que acelere el crecimiento del acceso a Internet en todo el país. Hemos reformado también el sistema judicial para pasar a un sistema de juicios orales mucho más transparentes y fortalecer el derecho de las víctimas, y seguimos en una agenda de reformas. Propuse una ley de competencia económica para sancionar y castigar con mucho mayor vigor las prácticas monopólicas u oligopólicas en el país. Estamos haciendo un esfuerzo para lograr una reforma laboral que facilite la contratación y el acceso al mercado de trabajo de jóvenes y mujeres mediante condiciones mucho más flexibles, una ley de asociaciones público-privadas que acelere también las inversiones gobierno-estado en todos los sectores de la rama económica, no solo en infraestructura, y una reforma regulatoria donde queremos partir de una base cero en las disposiciones administrativas que tiene el Estado. En fin, nos estamos preparando pues para una mucho mejor competencia y para una mayor eficacia y productividad de la economía. Ya han hablado, y no quiero reiterar, la gran importancia de las empresas españolas en México, el crecimiento del mercado en nuestros países, que en 10 años ha crecido a una tasa promedio del 11%, las inversiones españolas por alrededor de 30,000 millones de euros, de más de 3,000 empresas españolas en México, que han tenido éxito y queremos que lo siga teniendo, el enorme protagonismo que tiene la inversión española en áreas como infraestructura, turismo, telecomunicaciones y otras, que queremos que siga desde luego con vigor, y a eso obedece pues en la parte bancaria, no se diga, mi visita en esta ocasión. Para no duplicar mi intervención, presidente, si usted me lo permite, quisiera hablar finalmente de las oportunidades en los términos de energía renovable. Bueno, lo primero es que México tiene un compromiso muy serio en materia ambiental. México es el primer país en desarrollo que presentó una estrategia contra el cambio climático y un compromiso unilateral contra el cambio climático de reducir 50 millones de toneladas de carbono, la tendencia que llevamos a partir del año 2012. Ese es, digamos, nuestro escenario mínimo, contra un máximo de reducir hasta 30% de nuestras emisiones respecto de la tendencia que llevamos, si se construye a nivel global los mecanismos que permitan financiar ese esfuerzo de México, que por sí solo no puede solventar. Pero en cualquier caso tenemos un compromiso serio. Como mencionaba Ignacio, como secretario de Energía, le propuse al entonces presidente Fox hacer una política fuerte de parques eólicos, porque efectivamente, no solo en Oaxaca, en Baja California y en muchas partes, México tiene un potencial enorme. El llamado Laboratorio Nacional de Energía Renovable estima que el potencial de México, es de Estados Unidos esta institución, el potencial de México es de 40,000 megawatts. Es decir, tenemos las condiciones climáticas privilegiadas para poder desarrollar este tipo de energía. En cuanto a la energía solar, se estima que el 90% del territorio nacional tiene una insolación promedio de 5 kilowatts hora por metro cuadrado, 5 kilowatts hora por metro cuadrado al día, lo cual hace de México pues no solo un país que tiene verano prácticamente todo el año,
y están cordialmente invitados además a disfrutarlo, sino también un potencial enorme en esta materia, y la hidroeléctrica, de la cual se estima que no hemos aprovechado más que la tercera parte del potencial, particularmente en mini hidráulica. Decía que yo había propuesto el parque eólico. Finalmente, aunque me tocó enfrentar una enorme resistencia por parte de algunos ingenieros ya muy expertos de Comisión Federal de Electricidad, logramos iniciar el parque y tuve el privilegio de inaugurarlo ya como presidente, un primer esfuerzo de 100 megavoltios en precisamente La Ventosa, en Oaxaca. Y hoy estamos ya desarrollando proyectos que nos permitirán llegar a 3,000 megavolts, 3,000 megawatts precisamente públicos y privados en esa región. Hemos hecho además reformas administrativas que buscan precisamente promover la energía renovable. Por ejemplo, en primer lugar le he ordenado a Comisión Federal de Electricidad que nuevos proyectos que se adicionen a su programa de inversión, el POICE, todos esos nuevos proyectos, en la medida que esto sea posible, sean proyectos renovables, sean proyectos que cambien la tendencia de inversión, sin cancelar proyectos que ya están autorizados y comprometidos. Por otra parte, aunque no es energía renovable, es energía más limpia, estamos desarrollando una mayor infraestructura en la disponibilidad de gas natural en el país. Acabo de ordenar y autorizar la extensión del sistema de ductos. Por una parte, desde una nueva regasificadora que se está construyendo ya en Hermosillo, hacia la ciudad de Guadalajara, y construir un circuito completo del Golfo al Pacífico. Y segundo, un nuevo circuito que vaya desde el oriente del país, desde Veracruz y Puebla, hacia el estado de Morelos, que no está interconectado ahora, construir ahí plantas de generación eléctrica que suministren a la Ciudad de México y que le den una cercanía de mayor potencia, y terminar el circuito hasta Toluca, que permita que el centro del país esté perfectamente conectado y con la redundancia suficiente para asegurar el sistema, todo además en capacidad, de acuerdo con la ley, de inversión no solo pública, sino desde luego privada o exclusivamente privada. En materia fiscal también hemos establecido medidas como la deducibilidad, la depreciación acelerada de los activos en materia de energía renovable en solo un año, para que verdaderamente se estimule precisamente esta inversión, y la parte de permisos para generar energía renovable sin costo, aparte de la mejora constante que estamos haciendo en contratos de interconexión que acrediten el excedente o el autoabastecimiento de las energías renovables. Y finalmente, tarifas competitivas, que también he sabido que son un constante obstáculo para el impulso de este tipo de inversión. Hoy tenemos pues una apuesta muy clara a las energías renovables, sabedores del enorme potencial que hay en México. Lo saben también los inversionistas, porque hay otra cosa que no hay que obviar ni tiene por qué hacerse, que es la enorme ventaja que tiene México al ser frontera con Estados Unidos y con estados fronterizos como California, que tienen una política muy agresiva en materia de renovables. Generar energía renovable, por ejemplo, para CFE en la termoeléctrica de Agua Prieta, o eólicas, o en el futuro esperamos que solares, y poderla vender en el mercado americano a precios muy altos, es una ventaja que también tienen muchos productores y que pueden aprovechar en la frontera con nuestro país, o hacerla para el propio consumo nacional, dado que tenemos una importante reserva en la capacidad de CFE, o bien producir insumos de energías renovables en la propia frontera, como lo están haciendo Kyocera y otras grandes productoras de paneles solares, que están verdaderamente supliendo la enorme demanda de energía renovable que está teniendo el estado de California. Es decir, tenemos una posición privilegiada, una política clara, y en esta materia además un activo que es verdaderamente relevante para la inversión en renovables, y es que es un presidente que cree absolutamente en el tema y que además está haciendo o procurando que no solo su casa y la propia casa presidencial algún día sean emisiones neutras, y que está convencido que ese es en gran parte el futuro, no solo de la energía, sino del desarrollo. Bueno, finalmente quiero reiterarles que México, se los dije alguna vez y hoy lo reitero, México se ha propuesto con firmeza ser el mejor destino de inversión en el mundo. Tenemos problemas, sí, pero lo estamos enfrentando con determinación, con coraje, con fuerza para resolverlos, los vamos a resolver, y estamos transformando la economía del país para hacerla, como nos hemos propuesto,
una economía competitiva, una economía generadora de empleo, lo cual solo podrá ser si logramos cumplir nuestro objetivo, que por los datos que les he manejado se está cumpliendo, de hacer de México el mejor destino de inversión. Muchísimas gracias.